Fernando. Buen día para todos. Mi nombre es Ángel Mauricio Mora. Soy consultor de la línea Novasoft Web en los módulos que pertenecen al ERP. El día de hoy los estaré acompañando en la presentación de los medios distritales de la vigencia 2022 que se presentan en el año 2023. El temario que vamos a abordar en esta sesión es primero la presentación de la resolución. Segundo, una presentación a modo de ejemplo, que es una presentación de la funcionalidad dentro del aplicativo de Microsoft. Tanto para esto aplica para los módulos de contabilidad local como el módulo de contabilidad NIF. Entonces la funcionalidad es igual en cualquiera de los dos módulos por el que la quieran generar. Y el tercer temario es la generación del archivo, que es con el que se finaliza el proceso dentro del aplicativo, ¿sí? Algo que deben tener en cuenta es que la importación al portal de la Secretaría de Hacienda Distrital sí queda a cargo de cada uno de los usuarios o de los clientes. Eh, Entonces hasta ahí sería el alcance de Novasoft, hasta generar el archivo delimitado por comas. Sin más preámbulo, pues empezamos con la presentación de la resolución 1564. Entonces aquí tenemos la resolución 15564 que fue emitida el 4 de abril de 2023, ¿cierto? Y en ella nos indica qué información requiere la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá en este caso. Algo que debemos también considerar en esta resolución, se las muestro así a grosso modo, si hago énfasis en los artículos que salen del Novasoft, pero cualquier cliente que esté viendo este webinar, digamos de cualquier municipio, si este tipo de ayuda le sirve para generar, digamos, información en algún municipio, pues más o menos es la forma en que la podrían solicitar en otros municipios de Colombia. Entonces, si la forma en que la generamos o nos la pide la Secretaría de Hacienda de Bogotá les sirve, pues bien puedan también hacer uso de esta herramienta. Entonces tenemos, cada artículo tiene la definición de lo que nos solicita. Entonces, la resolución empieza con el artículo primero. Y en el artículo primero nos pide la información de los ingresos obtenidos por actividades excluidas o no sujetas y otros ingresos no grabados, deducciones o exenciones de los contribuyentes del impuesto de industria y comercio en Bogotá. Básicamente este artículo, a quienes están obligados de reportarlo, les pide estos ítems. Estos son los ítems que le pide. La vigencia, pues la vigencia ya sabemos que corresponde es a el año que se va a transmitir. La vigencia, en todo caso, para esta capacitación, siempre va a ser el año 2022, ¿cierto? Que se presenta en el año 2023. ¿Qué más nos dice el artículo primero? El concepto de los ingresos por actividades no sujetas, deducciones o exenciones. Y como tercer ítem, el valor total no sujeción, deducción o exención por cada concepto. Y digamos que estos son los, los códigos que deben prestar atención.
¿cierto? Digamos que esta es una tabla sobre la cual se basa ese primer artículo. Seguido tenemos el artículo 2. El artículo 2, este artículo que sí tengo resaltado, lo que es el artículo 2, el 3, el 4 y el 6 son los que se pueden generar del aplicativo de Novasoft. El artículo 2 nos menciona información de compras de bienes y o servicios, ¿sí? Es durante la vigencia o el año grabable 2022. Aquí hay unas características que se deben analizar y dice lo siguiente el artículo, y generalmente es así los siguientes artículos. Las entidades públicas del nivel nacional y territorial del orden central y descentralizado, independientemente del monto de sus ingresos, las personas jurídicas, las personas o entidades que celebren contratos de colaboración empresarial, tales como consorcios o uniones temporales, contratos de mandato o administración delegada, cuentas en participación, sociedades de hecho y personas naturales comerciantes, sean o no contribuyentes del impuesto de industria y comercio en Bogotá, que durante el año grabable 2022 hayan obtenido ingresos brutos iguales o superiores a 3.500 VTs. El valor de la VT para estas, digamos que operaciones aritméticas que vamos a hacer es del año 2022. Superiores a 500 VTs deberán suministrar la siguiente información de cada uno de los proveedores a los que le realizaron compra de bienes y o servicios en Bogotá durante el año grabable 2022, cuando el monto anual acumulado de los pagos o abonos en cuenta sea igual o superior a 70 VTs para el año 2022. Entonces, esto es lo que debemos tener en cuenta. El valor de la VT multiplicado por 70 VTs. Y ese acumulado es el que el que se deberá reportar. Y aquí tenemos los ítems que nos pide ese artículo. ¿Sí? Todos estos ítems son los que debemos tener en cuenta que nos va a solicitar el artículo segundo. Aquí para su conocimiento nos indican unos parágrafos que tienen que ver con los eventos a los que se refiere la compra de bienes y o servicios en el Distrito Capital de Bogotá. Entonces, todos estos ítems son los que vamos a generar en el aplicativo en nuestro ejercicio práctico. A continuación tenemos el artículo 3. Nos nombra o nos solicita información de venta de bienes y servicios. Y básicamente nos menciona algo parecido al enunciado del artículo 2 y también en el año grabable 2022. Quienes hayan tenido ingresos brutos iguales o superiores a 10.000 VTs y que ejerzan alguna de las siguientes actividades son quienes van a reportar el artículo 2. Aquí hay que diferenciar lo que nos pide como ingresos el artículo tercero sobre el artículo primero. Aquí hay una tabla con unos códigos SIU. Entonces, este código SIU es el que también se informa en el artículo tercero. Es, digamos que una de las novedades que tenemos para la vigencia 2022. Y aquí también en este artículo
nos menciona que debemos reportar con quienes tuvimos ingresos por el año gravable 2022, cuando el valor acumulado o superior corresponda a 70 VTs en el año 2022. Y estos son los ítems que nos solicita la resolución. Pero fíjense que esta resolución, esto sí es una novedad, porque él nos pide el código SIU, ¿cierto? Y algo que no se tenía también es el pago, el concepto del pago o abono en cuenta. Similar, pero no es igual. Es similar a como al concepto que nos ha venido pidiendo en el artículo 2. Entonces digamos que estos son parte de la novedad de la vigencia 2022. Adicionar los demás ítems para que lo tenga presente. Y aquí en estos parágrafos, pues al igual que los demás parágrafos de las normas, pues son unas condiciones que se deben cumplir. Entonces, esas condiciones, pues, depende a quien le apliquen, lo deben analizar. Y a continuación tenemos el artículo 4. El artículo 4 nos menciona o nos solicita la información que deben reportar los agentes de retención del impuesto de industria y comercio. Entonces, este es básicamente a quienes se le aplica o se le practica la retención de impuesto de industria y comercio. Este artículo sí, pues básicamente no tiene, como el artículo 2 y el artículo 3, no tiene, digamos, una diferencia es que no tiene un monto o un valor acumulado, sino que debemos reportar todo lo que practicamos en retención en la fuente. ¿Sí? Entonces, aquí no se cumple algo de una condición de una cuantía mínima, sino que reportamos todo lo que se practicó de retención en la fuente. Y estas son los ítems que nos solicita la resolución o el artículo en este caso. De igual forma, también aquí vienen unos parágrafos que son las condiciones sobre las que se rige el artículo 4. Hasta ahora tenemos el artículo 2, 3 y 4. El resto de artículos que les apliquen a ustedes los deben generar por aparte, armar la información por aparte y presentarla, digamos que también haya la Secretaría de Hacienda Distrital. Como por ejemplo este artículo 5. El artículo 5 habla sobre la información que deben aportar los agentes de retención por el sistema de retención de tarjetas débito y crédito. En este caso, este artículo se debe presentar, por aparte, no lo genera el aplicativo de Novasoft. Pero digamos que le puede servir, digamos que corresponda, le puede servir la información que se saque de la aplicación de medios distritales del aplicativo de Novasoft, porque la información que solicitan es muy similar a los demás artículos. Y viene nuestro artículo, a continuación tenemos el artículo 6, que habla sobre o solicita la información que deben reportar los sujetos de retención del impuesto a industria y comercio, que básicamente es la información de las retenciones que nos aplicaron al momento de las ventas, ¿cierto? O sea, aquí se reportaría el RTICA que nos aplicaron nuestros clientes.
También es de aclarar que aquí no hay una cuantía mínima a reportar, sino que se reporta todo lo que nos retuvieron. Este artículo sí básicamente no tiene cambios. Estos son los ítems que tenemos en esta página, porque en la siguiente página continúan los demás ítems. Entonces son todos estos ítems los que le debemos cumplir al artículo 6. Entonces aquí están todos los ítems de ese artículo 6. Bueno, a continuación siguen los demás artículos que digamos que esta norma no es muy extensa, apenas tiene 22 páginas, es muy corta. Sin embargo, los artículos le hago énfasis los 2, 3, 4 y 6, que son los que generamos dentro del aplicativo del Novasoft. Ya los demás artículos son, digamos que por grupos específicos del sector económico. Porque si nos damos cuenta, el artículo 11 habla de la información que deben suministrar los operadores de telefonía móvil. El artículo 12, información que deben suministrar inmobiliarias, aseguradoras, afianzadoras y similares sobre los arrendamientos y así sucesivamente. Eso se trata todo de toda esta normatividad. El artículo 13 habla sobre información de ingresos obtenidos fuera de Bogotá. Esta información, si les aplica, si la deben generar aparte del aplicativo. Fíjense que este artículo 13, estos son los ítems que nos, nos solicita, son muy pocos. Entonces, hay que prestarle también atención pues a los demás artículos. Si tuvieron venta de activos, esa la reportan o la solicita la norma en el artículo 14. Y aquí están los ítems que nos solicita este artículo. Este no, este no tiene, digamos, un título específico, ¿sí? Pero este tiene eso en cuenta las empresas de comercialización internacional. Entonces, a quienes le aplique para que lo tengan presente. También la información parcial, igual que la norma de, de medios nacionales, también se debe reportar. Artículo 18 también habla de las personas jurídicas extranjeras. Pero fijémonos aquí en este artículo, que es el artículo 19, dice plazo para presentar la información. Bueno, hoy estamos a junio 30 y pues sacar la información del aplicativo es muy sencillo, pero la idea es no llegar hasta el último día porque pues es bien sabido que la plataforma de ciertas entidades, entonces digamos que podría tener alguna falla en ese mismo día en que la estemos presentando. Entonces la idea o la invitación es a que esta información sea enviada con anterioridad al vencimiento. Pues digamos que aquí la forma de enviar nos pide que es por el último dígito de identificación. Tengan en cuenta que no es el dígito de verificación, sino es el último dígito de identificación del NIT, ¿sí? Y los vencimientos empiezan el 17 de julio al 31 de julio.
Entonces, prácticamente la- los vencimientos son a partir de, sería la segunda quincena del mes de julio. Y aquí este se los resalto porque dice artículo 20, sitio, forma y constancia de presentación de la información. Entonces, fíjense que aquí está seleccionada la página de internet de la Secretaría de Hacienda Distrital, que es allá donde se debe eh, llevar la información. Se debe subir o se debe importar hacia. Ya lo demás, el artículo 21 nos habla las sanciones por no enviar la información. Eso es todo como en la forma sustancial, ¿cierto? Pero de todos estos artículos, cada artículo se representa cómo se debe presentar, nos lo dice el anexo técnico. El anexo técnico es el acompañante de forma sustancial. Como nos indica, es la ficha técnica para presentar la información. Como es bien sabido, se presenta a diferencia de los medios nacionales que son en XML. La Secretaría de Hacienda Distrital los pide en formato CSV delimitado por comas. Y aquí vemos cómo ese archivo delimitado por comas, que en realidad es separado por punto y coma, pues el resultado final que se va a obtener es similar a este, este ejemplo que tenemos acá. Miremos el ejemplo del artículo 2. Aquí tenemos, como les indiqué, cada artículo tiene su presentación, su forma de presentación. Pero miremos el artículo 2. Dice información de compras de bienes y o servicios. Entonces, ¿qué hay que prestar atención acá? Hay que estar atentos en que cada campo tiene una longitud y un tipo de, mm, de carácter o tipo de dato, más bien, tipo de dato, el cual se debe presentar de forma estricta. Así es como lo pide y así es como lo debemos presentar. Fíjense que para que lo tengan presente, los tipos de identificación son los válidos únicamente aquí en los que diga el anexo técnico. Por ejemplo, si es cédula de ciudadanía, CC, y si es el de las empresas, se tiene que informar es con las siglas de NIT. Prestar atención, ¿no? En los números de documentos, ¿sí? Sin guiones, sin comas, sin dígito de verificación. Eso es importante porque si esto lo valida, eh, digamos que la plataforma donde se deben reportar, donde se debe subir la información de medios distritales. Algo también a tener en cuenta son las direcciones. En algunas ocasiones digitamos la dirección, las palabras completas como calle o carrera, lo digitamos así como se nombran, calle o carrera. Pero generalmente se debe utilizar son como las abreviaturas, ¿sí? Si va a digitar carrera con C, con KR, calle sería como CL, ¿sí? Si tiene, por ejemplo, apartamento, local o torre, entonces que estas direcciones sean con la abreviatura. Miremos aquí el artículo 3. Fíjense que en el anexo técnico, como les hice el énfasis, nos pide el código SIU. Ah, bueno, el tipo de datos cuando lo vean, AN
significa que es numérico y el tipo de dato A significa que es alfanumérico. En el artículo 3, también como se mencionaba, él nos pide un concepto del pago o abono en cuenta. Digamos que otra parte novedosa. ¿Sí? Entonces ahí debemos registrar el dato 1 si nos referimos a que lo que vendimos es venta de servicios. O 2 si es venta de bienes. Entonces esto es lo que se debe tener en cuenta, que es, digamos, que la parte novedosa en cuanto al artículo 3. Esto, pues ya con esto tenemos claro ya la forma en que debemos presentar la información. Y pues a continuación ya vamos a pasar al ejemplo, al ejercicio práctico dentro del aplicativo del Novasoft. La información, si bien es cierto, se parte de módulos de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, el mismo módulo de facturación de compras. Finalmente todo se canaliza en los módulos de contabilidad local o en el módulo de contabilidad NIF. Muchas empresas manejan exclusivamente la información en el módulo de contabilidad NIF, ¿cierto? Fíjense que hay un apartado también en el módulo de contabilidad NIF que habla de los medios magnéticos distritales, ¿sí? Y ese mismo también está la contabilidad local, medios magnéticos distritales. A este, a este apartado o a esta opción es a la que nos debemos dirigir en cualquiera de los dos módulos donde vayamos a generar la información. Primero, antes de ingresar a este apartado, lo que les quiero dar es la siguiente información y corresponde a unos parámetros principales en las cuentas y en los terceros, ¿sí? Para que tengamos éxito en el envío, ¿sí? Recuerden que toda la información del Novasoft nos viene a caer o está registrada en cuentas de tipo 2, que es el tipo auxiliar, ¿sí? Miremos es la siguiente cuenta, 1355, 18. Digamos que esta 1355, 18 está como mayor, pero aquí avanzamos y ya tenemos la 1355, 1801, que como la vemos es la cuenta tipo auxiliar, ¿sí? Que la gran mayoría del plan de cuentas, esto casi siempre se reitera, se hace énfasis, se le recalca a los usuarios. La gran mayoría de cuentas deben llevar el siguiente indicador, aquí en la parte de abajo, que sea sí y acumula, ¿sí? Sí y acumula. El sí acumula significa que este código de cuenta va a pedir un código de tercero, ¿sí? Un código de tercero diferente al cero, y ese tercero va a acumular, va a llevar unos acumulados, ¿cierto? Para que lo podamos ver dentro de los balances de prueba por tercero, ¿sí? Y para también esos acumulados sirven para generar este tipo de información. Eso por esta opción de terceros y acumula. Algo importante también que debemos observar en las cuentas, sobre todo en las cuentas de impuestos, es que tengan un indicador de base, que esté seleccionado el indicador de base, ¿sí? Para que ahí en ese indicador de base, pues quede registrada la base del documento y sobre esa base pues haya un débito o un crédito como corresponda. Eso en cuanto al maestro de cuentas. Aplica esto que les explico, les aplica tanto en local como en contabilidad NIF. Venimos al maestro de terceros, ¿sí? El maestro de terceros es
un maestro general del aplicativo, no es exclusivo de la contabilidad como se piensa. Y vamos a mirar un tercero. Fijémonos algo que debe tener parametrizado como, digamos que puntual y básico, un tercero. Es que este campo que está en amarillo es el campo principal. No tenga guiones, no tenga dígito de verificación, no tenga puntos, ¿sí? Porque la normatividad tanto de medios distritales como básica, pues prácticamente cualquier entidad de vigilancia y control, la DIAN, hasta la misma DIAN, solicita que esto no tenga puntos ni dígitos de verificación. Adicional indicadores. Este indicador de documento de identificación no, cuando creen los terceros se ha identificado que queda vacío, queda con el código cero. Entonces, prestar atención en este indicador que no vaya a estar con cero no aplica. Este es el tipo de identificación. Entonces, seleccionar un valor de la lista válido que no sea el cero. Lo mismo el régimen. Bueno, el domicilio también es importante, si es nacional o del exterior. Importante también el régimen, que pertenezca a un régimen diferente al cero, que el tipo de persona sea natural o jurídica y que haya una correspondencia, ¿cierto? No le puedo poner a un NIT que sea persona natural, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. El estado que esté activo, ¿sí? Y también hay un listado de actividades económicas y preferiblemente también diligenciarle la actividad económica o con el código SIU que corresponda, ¿sí? Aquí tienen la opción de buscar algún código que corresponda al código SIU y simplemente lo seleccionan. La localización también es importante. Y aquí registrar la dirección que tenga un código de teléfono, ¿sí? Algo que sí debemos tener en cuenta, los teléfonos a nivel nacional tuvieron un cambio que van a empezar con el código 60 y seguido el tercer número es un indicador de ciudad o de municipio. ¿Listo? Luego este código de teléfono, cuando es fijo, también debe corresponder a 10 dígitos. Entonces, para que lo tengan presente. Ya no es solo los 7 numeritos, sino que debe ir acompañado, debe empezar con 60 seguido del indicativo. En lo posible, tener registrado un código postal. Y estos datos también son importantes, de país, departamento y ciudad, más el correo electrónico. Este campo de correo electrónico es exclusivo para un solo correo electrónico. Aquí no se debe registrar un punto y coma y otro correo electrónico para tener dos correos electrónicos. No es válido ni tampoco nos va a subir en algún portal de alguna entidad. Como por ejemplo la Secretaría de Hacienda. No lo va a recibir. Este código es exclusivo para un solo correo. Listo. Esos son dos tipos de parámetros que debemos tener y observar siempre que creemos terceros y que creemos las cuentas. A continuación vamos a empezar con lo que nos corresponde en este webinar, en esta capacitación, que es los medios magnéticos distritales. Fíjense que tenemos aquí una opción, debemos darle clic aquí también, generación de archivos y generación de medios distritales. Ahí es a donde accedemos. Aquí tenemos las siguientes opciones. Lo generamos por una sucursal exclusiva, entonces si generamos una sucursal exclusiva y le decimos procesar, pues la sucursal que tengamos es de la que nos va a generar información, ¿cierto? Si yo tengo
separada mi información por sucursal, esto significa que si yo asigno una sucursal exclusiva aquí, entonces sobre esa sucursal me va a traer información. Si yo quiero que me la genere, generalmente esto sí sería para todo el mundo. Si yo quiero que me la genere por todas las sucursales, le pongo el símbolo porcentaje y aquí con el símbolo porcentaje me la genera para todos. ¿Sí? Entonces, aquí ¿cuál es la idea? Que le demos el símbolo porcentaje para que nos los genere para todos o elegimos un valor de la lista diferente al cero para generarla exclusivamente por dicha sucursal. Hay clientes que trabajan en diferentes municipios, diferentes ciudades y la sucursal es la diferenciación de la ciudad. Entonces, para uno el 001, perdón, el código de sucursal significa el código de ciudad en la cual tienen operación. Eso es a tener en cuenta en este primer o cuando vamos a iniciar. Seguido le decimos procesar. Aquí prestamos atención con el año, ¿cierto? Porque el año que siempre que vamos a ingresar acá, les muestro lo siguiente. Siempre debemos asignar el año 2022 para la vigencia 2022 que se presenta en el 2023, ¿cierto? Si yo vuelvo y salgo, ¿sí? Si yo volviera a salir aquí a generar los medios distritales, y proceso, debo seleccionar, lo primero que debo hacer es seleccionar el año, ¿cierto? Aquí tengo los artículos, 2, 3, 4 y 6. Artículo 2. Cada uno de esos artículos tiene aquí el tope. Cada uno de esos artículos tiene el tope. Si recordamos lo que nos menciona la norma, dice que 70 VTs. Entonces, si tenemos 70 VTs, miremos el valor de la VT del año 2022. Nos dice que está en 38.004 o 38.004. Entonces, 38.004. Esta operación nos dará que 70 VTs multiplicado por 38.000 nos da este valor. 2.660.280. 2.660.280. 2.660.880 sería nuestra cuantía mínima, ¿cierto? Ahora viene lo siguiente. Si ustedes encuentran esto vacío, aquí donde ya venimos a registrar las cuentas o lo tienen con información, entonces, en cualquiera de los dos casos, si le decimos borrar cuentas, nos va a borrar todas las cuentas que tengamos aquí previamente parametrizadas, ¿cierto? Pero si ustedes ya tienen una información como la tengo yo acá, como tengo yo aquí registrada, tengo 5 cuentas registradas. Una cuenta para compra de activos, ¿sí? Tengo cuentas de gastos y tengo una cuenta que selecciono como otros, que esa cuenta básicamente es donde pueda yo haber registrado alguna devolución. Y fíjense que aquí en la última opción está el tema de los conceptos. Entonces, si yo tengo una cuenta adicional diferente de estas que tengamos aquí, vamos a hablar de un rango de cuentas, por ejemplo, de inventarios. Entonces, ¿cómo registraríamos si tuviéramos inventarios? Entonces, le decimos insertar cuentas. Aquí me pide desde una cuenta inicial hasta una cuenta final.
Son exclusivamente cuentas auxiliares. Digámosle que desde la 14, si yo quisiera insertar un rango de cuentas, entonces podría hacer lo siguiente. De la 1405, supongamos que a una 14, miremos si existen 1420 aquí, si hay. Y aquí, generalmente lo que está en la 14 serían compra de bienes. Aquí simplemente le decimos insertar y tenemos un rango de cuentas de la 14. Entonces ya adicionamos en este caso unas cuentas que no teníamos parametrizadas. Podemos a cada cuenta decirle, podemos asignarlas todas aquí donde dice este campo o esta columna que dice compras. Y con eso seleccionamos acá, él nos va a adicionar todas las cuentas, nos las marca todas. Pero me marcó la de los devoluciones. Entonces simplemente vengo y edito la de las devoluciones para que en este campo primero no me vaya a registrar información de devoluciones, sino que él debe de registrar las devoluciones en la casilla de devoluciones que nos pide la norma. Entonces fíjense que hasta aquí, digamos que esto lo práctico que tiene es que no tiene nada de grabar, simplemente se insertan las cuentas, se seleccionan de dónde quiero que me traiga la información. Y ya con esta información es que se procede a, uno le debe dar procesar. ¿Qué hay que tener en cuenta? La información que generamos de los medios distritales, al igual que la información exógena nacional, se basa en los acumulados. Entonces, en los acumulados también, y dependiendo de la naturaleza de la cuenta, es como vamos a obtener la información. ¿Listo? Entonces, procedamos a darle procesar. Y bueno, generalmente si uno está con el Microsoft Edge generando la información, pues las descargas generalmente nos saca un avisito en la parte superior y de una vez abrimos el archivo. Cuando él nos abre este archivo, este es el que debemos convertir para revisar. Siempre hay que proceder a revisarlo. Entonces, como es un artículo, es un archivo delimitado por comas, lo que debemos hacer es seleccionarlo. Seleccionamos la primera columna. En el Excel nos vamos a la opción de datos y le damos clic. Ubicamos la opción que dice texto en columnas. Revisamos que esté seleccionada la opción que dice delimitados. Le decimos siguiente y le decimos que por comas. Y él nos separa las columnas. Le decimos siguiente y finalizar. Y aquí básicamente obtenemos nuestra información para revisión. Ya sabemos que estas columnas, ya le informamos al área de desarrollo para que no las elimine. Y aquí tenemos lo que nos pide el artículo. La vigencia, el tipo de documento, nombre, número de documento, la razón social, las direcciones, ¿sí? Puede que también tengamos que quitar esta. Ahí sí, si la queremos quitar, quitamos ese símbolo de número y vienen nuestros números telefónicos acompañados del email, la ciudad, el departamento. Si se llegan a preguntar por qué una ciudad me sale con 2 dígitos o algo así, ¿qué debemos revisar? Estos son, pues, les hago énfasis de pronto en algunos casos prácticos. Revísense en el maestro de terceros. Elijamos cualquiera. Y el código de ciudad que tengamos acá.
¿sí? Para que lo tengan presente. Y aquí nos menciona el concepto, ¿cierto? Estos son los conceptos. Aquí el valor, la columna del valor acumulado. Estos son los datos que ya debíamos revisar y comparar. Que la información sea coincidente con lo que tengamos de pronto en auxiliares o en balance. El acumulado de las compras del año y el acumulado de las devoluciones. Fíjense que esta columna o este renglón está separado y es el que nos menciona el acumulado de las devoluciones. Porque la devolución la dejamos en una cuenta específica. Entonces ese es algo a tener en cuenta. Y digamos que ya después de que uno lo revisa, ¿sí? Y verifica que todo esté correcto, ¿cierto? Fíjense que aquí solo me trajo, eh, nos respeta también el indicador de la cuantía menor, los 2 millones que teníamos, 2.660.000, que es la cuantía menor, las 70 VTs. Todo acumulado superior a las 70 VTs, pues ya está informado acá. Si ya tenemos nuestro artículo, ya listo, ¿sí? ¿Qué haríamos nosotros? Simplemente le decimos guardar como, ubicamos un destino donde lo querramos guardar, puede ser el escritorio, y lo dejamos delimitado por comas. Aquí si quiere lo nombran como artículo 2. Ya tenemos nuestro artículo 2. Ahora miremos el siguiente artículo. Volvemos a la opción de medios distritales. Lo generamos para todos. Damos clic en procesar. Ubicamos el año, que es la vigencia del año 2022. El artículo 3, también si queremos, si lo deseamos generar con la cuantía que nos menciona la norma, 60.280. Y aquí hacemos lo mismo. Tenemos una cuenta exclusiva para las devoluciones, para que nos deje las devoluciones. Y la cuenta de los ingresos. ¿Sí? Aquí digamos que lo, lo práctico del artículo 3 es que las cuentas de ingresos son menos que las cuentas de los gastos o de las compras. Tenemos menos cuentas en el tema de ingresos que en compras. Y aquí simplemente, si quieren insertar, si queremos insertar alguna cuenta, entonces le decimos insertar. Si queremos quitar, pues simplemente le decimos eliminar. Miremos las de 41.50. 41.50. Mire, podemos seleccionar. Uno, uno podría hacer lo siguiente así a modo práctico. Digamos que tuviéramos hasta la 41.50.50.01, ¿cierto? Entonces tiene uno en cuenta esta cuenta 41.50.50.01 y empieza con esta. Y aquí le decimos 41.50.50.01 y le decimos insertar.
Y aquí le decimos, bueno, si queremos, ingresamos todas y editamos la última que nos dice que es la de las devoluciones. Sí es importante aquí en este caso tener en cuenta que las devoluciones las dejamos en una cuenta exclusiva. Ya tenemos marcadas todas las cuentas de ingresos. Si tenemos cuentas adicionales de las 42, 47, algo así, pues entonces también lo podríamos registrar. Y aquí le decimos procesar y nos sale nuestro artículo para revisión, nuestro archivo de Excel. Seleccionamos la primera columna, nos vamos para la cinta de opciones de datos, seleccionamos texto en columnas, verificamos que diga delimitados, que esté el separador por coma, porque el archivo baja es separado por coma, si lo revisan. Siguiente y finalizar. Y aquí ya nos queda nuestro artículo para revisión. Sí, como les indicaba en el primer artículo, estas nos van a salir en el momento en todas, pero ya se mandaron a eliminar. Igual las podemos eliminar acá y hacer nuestra revisión, que tengamos correcta toda la información. Yo aquí en este caso tuve un acumulado de ingresos y un acumulado de evolución con este mismo tercero. Y lo mismo con el segundo. Entonces, nos está mostrando aquí exclusivamente que tuvimos ingresos en el año, el acumulado de nuestros ingresos, pero también un acumulado de evolución, porque pertenecen al mismo tercero. Y ya procedemos a guardar el archivo. A este le diríamos artículo 4, perdón, artículo 3. Lo guardamos en nuestro escritorio y delimitado por comas. Y procedemos a cerrarlo. Miremos el artículo 4. Verificamos siempre el año. El año siempre debemos verificarlo. Tengan en cuenta eso, porque podríamos, si no seleccionamos, él siempre va a estar con el año actual en el cual tenemos información. Entonces, por eso es el llamado a verificar el año. Si no lo asignamos, entonces nos va a quedar con el año 2023. Tengámoslo presente. Fíjense que sigue el artículo 4 y el artículo 6, esos nos llevan cuantía menor. Entonces aquí, si ustedes tenemos clientes, yo he visto clientes que tienen cualquier cantidad de cuentas de RTICA por el lado del pasivo y el RTICA por el lado del activo. Eso hay muchísimas. Simplemente lo que debemos hacer aquí es lo siguiente. Bueno, hagamos de cuenta que si tienen aquí información parametrizada, los que vayan a empezar a parametrizar, digamos que esto les puede estar apareciendo vacío, ¿cierto? Entonces, le decimos aquí insertar cuentas. La misma opción para buscar. Entonces aquí solo validamos las cuentas, por ejemplo, la 2368 y seleccionamos la cuenta auxiliar, que esa era la que teníamos parametrizada. De una cuenta inicial a una cuenta final le decimos insertar y ahí nos queda registrar la cuenta. En este caso, para los artículos 4 y 6 sí debemos seleccionar las dos opciones, porque en el uno va a ir la base, que ya les había comentado, por eso les había comentado que estas cuentas generalmente coloquémosle la indicador de base para que en ese campo de base nos guarden información y el campo o la columna de la retención. Simplemente le decimos procesar
y abrimos nuestro archivo, el artículo 4. Seleccionamos toda la columna A, que es la primera columna, nos vamos a la cinta de datos, le decimos texto en columna, verificamos siempre, al inicio cuando uno lo abre va a estar de ancho fijo, entonces siempre verificar que diga delimitados, le decimos siguiente, que sea la opción el separador sea por coma, siguiente y finalizar. Y aquí ya nos queda nuestra información para revisión. Entonces por el momento eliminamos estas columnas para que no tengamos novedad. Y ya tenemos nuestra información para revisión. ¿Qué obtenemos acá? Base de retención, la tarifa retenida. Bueno, esa tarifa retenida sí la debemos editar. ¿Sí? Aquí en este caso el artículo 4 y el artículo 6, la tarifa sí la debemos editar. Y aquí nos saldría nuestro valor retenido. Entonces esta tarifa aquí nos menciona que es el 96.6. Entonces aquí eso corresponde al 9,66. Igual ya lo tenemos en la barra de fórmulas que dice 9,66. Pero igual si le queremos hacer la revisión, aquí lo dejamos en 9,66. Y depende de la tarifa que hayamos aplicado. Entonces, aquí ya tienen la revisión o el artículo, información del artículo 4. Entonces procedemos a guardarlo. Como artículo 4. Y ya en el aplicativo nos queda es seleccionar el año y nos vamos para el artículo 6. Si hay más cuentas de la 1355, bueno, en mi ejemplo solo tengo una, ¿cierto? Pero si tuviéramos más cuentas, pues simplemente hacemos la opción de insertarlas, ¿cierto? Cuando tengamos las cuentas, simplemente asignamos la columna de pago y la última columna, que es la columna de retención, que nos queden seleccionadas en las cuentas, en todas las cuentas que tengamos básicamente del anticipo de retención de ICA. Y le decimos procesar. Aquí ya obtenemos el archivo en CSV. Seleccionamos la primera columna, que es la columna A, nos vamos a la cita de opciones, la opción de datos, y elegimos la opción texto en columnas. Verificamos que sea delimitados, le decimos siguiente y que el separador sea por coma. Aquí ya obtenemos la información. Y aquí ya verificamos toda la información, simplemente, y como les indicaba, aquí sí debemos editarla. La tarifa sí la editamos. Y ahí ya nos queda la tarifa. Bueno, venga, revisamos, perdónenme, revisamos qué dijo el anexo técnico en este campo. Que yo le puse una coma, pero ¿qué nos dice el anexo técnico en ese campo? La tarifa aplicada. Mire.
Él nos dice que es con punto. Tarifa de tensión aplicada de acuerdo a la resolución 079 de 2013. Máximo 2 enteros y 2 decimales separados por punto. Ok. Entonces aquí sí debemos hacerle caso y ponerle 9.66. Y tendríamos que corregir el artículo 4, porque este es el artículo 6. Entonces ahí lo que nos queda es guardar este artículo 6. Esto generalmente, ¿qué hacen los usuarios? Comparan esta información con un acumulado de la cuenta generando un balance por cuenta y tercero, puede ser. Ahora miremos en el escritorio el artículo 4. Este es el que debemos editar, 9.66. 9.66. Lo guardamos y lo reemplazamos. Y con esto finalizamos nuestro ejercicio práctico de medios distritales, ¿cierto? Para que lo tengamos presente. Bueno, yo creo que ya sería el final. Con esto terminamos nuestro ejercicio. Entonces, en un resumen que les hago, entonces empezamos desde la normatividad y terminamos en el aplicativo generando los archivos en formato C delimitado por comas, ¿cierto? Por aquí les había indicado tengo una presentación. Yo en esta presentación había indicado, aquí hay un enlace que nos lleva a la Secretaría de Hacienda Distrital. Entonces, digamos, aquí, esta presentación también, si desean, se las podemos compartir, ¿sí? Ahí les quedaría toda la información. Aquí simplemente revisamos a dónde debemos, mire, aquí está el validador y aquí es a donde debemos ingresar para subir los archivos que generamos del aplicativo.